Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 14 de abril de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Le doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos a revisar las principales noticias, primero de Chile y luego del mundo. El gobierno avanza con proyecto de retiro, pero 4 nuevas propuestas elevan tensión. Por supuesto que, ya lo hemos dicho hasta el cansancio en este podcast, el cuarto retiro, en realidad el quinto intento, el cuarto retiro efectivo sería de los fondos de pensiones, una mala política pública. Primero porque debilita el capital para las pensiones a largo plazo. Punto número 2, porque enfocado probablemente en cubrir necesidades de corto plazo y un capital que está pensado y un sistema que está pensado para otro tipo de necesidades, como decíamos, de largo plazo, como la jubilación, que en general el trabajo de la AFP ha sido rentar de buena manera los ahorros de los cotizantes y eso se ha producido. El 70% del capital que una persona tiene hoy día para jubilarse viene gracias a la gestión de la AFP. Eso también ha permitido que esta inversión que hace la AFP de este capital de los cotizantes entregue, por ejemplo, condiciones crediticias muy favorables para la industria inmobiliaria, como hemos visto en Chile durante los últimos 10 a 15 años. Sin embargo, ya desde que empezaron estos retiros se ha visto un alza en los precios de los créditos, en las tasas de interés, se ha visto un aumento en los niveles de inflación, que también es otro factor negativo de este tipo de políticas. Aumenta el dinero circulante y por supuesto eso hace que los precios tiendan a aumentar y se produce un efecto inflacionario y genera también algunas dispersiones en el rendimiento de algunos activos. Las tasas de interés tienden a subir para que las AFP paguen los retiros. Se necesita que pongan a la venta los papeles que tienen dentro de su balance. Eso hace que caiga el precio, tienden a subir las tasas de interés y finalmente se genere pérdidas para quienes se mantienen cotizando en las AFP. Y por último también produce volatilidades fuertes en el dólar, en el corto plazo bajista por mayor demanda de pesos para pagar estos rescates y en el largo plazo alcistas porque debilita finalmente la economía local y eso es depreciativo para el peso frente al dólar. Una mala noticia entonces que continúa avanzando. El Pleno de la Convención sentencia también el fin del Senado y lo reemplaza una Cámara de Regiones. Sabemos que gran parte del alza del dólar y del mal retorno, exceptuando por estos primeros meses de 2022 en general de la renta variable y de la renta fija en Chile en los últimos años, ha sido por una incertidumbre política bastante marcada y claramente una noticia como esa no ayuda en ese sentido. Vamos a ver cómo responde el día de hoy el dólar y la renta variable a esta noticia importante respecto al avance de la Convención Constituyente, que es uno de los focos principales que los agentes del mercado están mirando. Algunos efectos negativos de esto es otro artículo que también les recomiendo del Diario Financiero en su edición escrita el día de hoy. El efecto del alza de la inflación en los créditos hipotecarios, los dividendos suben 28% en promedio. En el caso de un préstamo para la vivienda, por ejemplo, de 3.000 UF a un plazo de 20 años, si el monto mensual antes era de aproximadamente 13.7 UF, hoy día está contando 16.32 en cuanto al pago mensual. Es uno de los tantos efectos negativos que el rescate de los fondos de pensiones, la incertidumbre política y en general las condiciones macroeconómicas bastante negativas van creando que esto se convierta en una economía claramente no tan pujante como la que hemos estado acostumbrados a ver durante los últimos 15 a 20 años. Y esto claramente es un factor importante al minuto de tomar decisiones de inversión en el mercado de capitales. Nuestra recomendación, por supuesto, son fondos locales que sobreponderen activos extranjeros dentro de su composición, subponderen activos locales y también fondos internacionales a través de plataformas de inversión donde nuestros clientes pueden invertir directamente en el extranjero a través de, por ejemplo, plataforma Pershing de Banco Itaú o plataforma Dublín de Principal Financial Group. Nosotros somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin seco. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como las que comentamos. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin seco y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Pasamos a revisar el mercado del día de ayer. 0.25 arriba el IPSA, 4.921 puntos y el dólar tuvo una jornada bastante plana con una apertura en 804,95 y un cierre en 805,60. Si nos vamos a Estados Unidos, el S&P ayer ganó un 1.1%, el Dow Jones un 1.2%,
1.01 y el Nasdaq alrededor de 2% en un día positivo para las cotizaciones de las acciones en Estados Unidos. El día de hoy, en cuanto a noticias importantes, tenemos ya el comienzo bastante marcado de la entrega de resultados de las empresas en Estados Unidos, principalmente sector financiero. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, US Bancorp y PNC Financial marcan todas ellas beneficios por acción mejor a lo esperado, y en cuanto a ingresos solamente Wells Fargo y PNC Financial marcan menos a lo que se esperaba. En general es una buena lectura en cuanto a entrega de resultados y vamos a ver cómo la está tomando el mercado, porque recordemos que si los bancos en general están superando los resultados que se esperaban, es decir, que está habiendo un movimiento en la economía bastante marcado y eso puede traer presiones inflacionarias extra también, de manera que no necesariamente que tengamos una buena entrega de resultados en el corto plazo puede ser positivo para los mercados, dado que eso el mercado lo puede interpretar como una presión extra para la Reserva Federal para subir las tasas de interés, y sabemos que la respuesta de los mercados en general a ese tipo de análisis es de venta, es negativo para la cotización de sus acciones. El Banco Central Europeo también hoy día dio algunas noticias importantes, mantuvo la tasa de interés en un 0%, la tasa marginal de crédito en un 0.25% y negativa la tasa de facilidad de depósito en un 0.5%, manifestando que las compras de activos podrían durar hasta el tercer trimestre de este año, las inyecciones de liquidez en el fondo, y luego de eso paulatinamente ir subiendo la tasa de interés, terminando estas compras y eventualmente poder comenzar ventas de balance. Vamos a ver cómo el mercado, especialmente la bolsa europea, están tomando esta noticia, pero claramente hay un tono bastante más tranquilo en cuanto a manejo de tasa de política monetaria versus lo que podemos tener, por ejemplo, en la Reserva Federal. En cuanto a calendario y noticias, aparte de eso, tuvimos algunos datos interesantes en Estados Unidos que pasamos a comentar. Las ventas minoristas por sobre lo esperado y las peticiones semanales por subsidio de desempleo levemente más altas. También se esperaban 171.000 peticiones y se marcan 185.000. Las ventas minoristas mensuales, las que habíamos dicho eran las subyacentes, por debajo de lo esperado, 0.5% versus un 0.6%. Datos mixtos en ese sentido en cuanto a ventas minoristas en Estados Unidos. Y la confianza del consumidor, medida por la Universidad de Michigan, arroja también mejores perspectivas de lo que se esperaron. En este contexto vamos a pasar a ver cómo están funcionando los mercado y recibiendo estas noticias. El IPSA en Chile sube levemente un 0.14%, Sokimich B arriba un 0.66%, Vapor arriba un 0.85% y Cencosud arriba un 0.33%. son las que destacan en cuanto a alzas. Caídas CAP 0.72% y Copec 0.5% el día de hoy. En cuanto al dólar, un día bastante alcista, el cierre ayer en 805 y la apertura el día de hoy desde 808, un salto de 4 pesos solamente en la apertura, y actualmente cotiza en 815,50, incorporando las noticias que comentamos al principio y en general debilitan a la economía local, por supuesto debilitan al peso chileno y hace que el dólar tienda a subir. 815,50 entonces cotiza hasta ahora en nuestras pantallas. En cuanto a commodities, el cobre sube un 0.06% sin grandes variaciones, cotiza en 4,71, y el petróleo WTI cotiza en 104,75 por barril, subiendo un 0.58%. Y por último, los mercados, Asia marca una jornada positiva, el Nikkei 225 arriba un 1.22, el Hansen de Hong Kong arriba un 0.67 y el índice de Shanghai arriba un 1.22. Europa marca también una jornada positiva en este contexto de entrega de referencias de tasas de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. El Eurostoxx 600 subió hoy día un 0.67, el DAX alemán arriba un 0.62 y el IBEX 35 de Madrid un 0.94. En general, el ánimo no es positivo en Estados Unidos. El Dow Jones viene cayendo un 0.05, el S&P 500 un 0.85 y Nasdaq viene cayendo un 1.72%. Y con eso cerramos esta semana un poco más corta. Que tengan un excelente fin de semana largo. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.